Listo, chiquillas, comenzamos la clase del día de hoy. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva clase número 13 de lenguaje y comunicación. Lo último que estuvimos viendo, ¿cierto? Para hacer una ayuda a memoria, estuvimos recordando características importantes con respecto a el texto expositivo, ¿cierto? Con todas sus características, con los tipos de preguntas que nos pueden salir asociadas a este tipo de textos, etcétera, etcétera. Así que para los que preguntan si ya vimos tal cosa, si ya pasaron tal cosa, estamos todavía en la parte de los textos. Y específicamente estamos en la parte de los textos no literarios. Pero en la clase del día de hoy, la clase número 13 de buena suerte, de mala suerte, vaya a saber uno. La clase del día de hoy también es con texto no literario, pero ya referido a lo que vendría siendo el discurso argumentativo, aquella práctica que siempre estamos poniendo en ejecución, siempre estamos argumentando, siempre estamos debatiendo algo porque somos súper buenos para pelear. Quiero ver si está funcionando el micrófono. Sí está funcionando. Ya, entonces partimos la clase del día de hoy diciendo qué es lo que vamos a ver. Ya lo adelantábamos, ¿cierto? Discurso argumentativo, específicamente sus características, las modalidades, por supuesto, la situación de enunciación, es decir, cómo se conforma este discurso expositivo, para qué lo usamos, cómo lo usamos y cómo debemos usarlo también. Y además, la estructura. La próxima clase, también la clase número 14 ya, también vamos a estar hablando con respecto a este discurso expositivo, pero ya con más detención. Lo de hoy es muy general para que lo vayamos comprendiendo de a poquito. Ya. Entonces decíamos, estamos viendo la parte de los textos. Todavía no nos hemos adentrado a la parte de lo que vendría siendo esta estructura o composición de textos, que vendría siendo conectores y plan de redacción. Aún no llegamos allá porque recuerden que ha estado, ¿cierto?, en la palestra, ha estado dentro de los temas de controversia los cambios que supuestamente se vendrían implementando en la PSU. De hecho, se planeaba que para este año hubiesen ciertos cambios. No ocurrieron, afortunadamente, para los que dieron la PSU el año pasado y para los que se están preparando ahora, porque en el fondo no hay nada nuevo. Por eso solamente nos hemos detenido, ahí sí, en lo que vendría siendo textualidad, ¿cierto? Comprensión de lectura, por eso aún no avanzamos hacia allá. Entonces, en relación a eso, igual la PSU, aunque sea el ítem que sea, ¿cierto?, abarca lo que vendrían siendo los textos. Entonces, los textos, como ya hemos visto varias veces, son conjuntos de enunciados que permiten entregar un mensaje coherente y cohesionado según el contexto y la finalidad comunicativa que posea ese texto. Cada texto va a poseer una finalidad comunicativa, por eso también cada texto lo analizamos, cada uno de ellos, con sus características, debido precisamente a que es necesario conocer este tipo de características. Ya lo vamos a ver en la parte de los ejercicios para saber en qué nos podemos equivocar o cómo podemos solucionar esas equivocaciones cuando nos preguntan precisamente las finalidades que posea cada uno de los textos a los que nosotros nos vayamos enfrentando. Ahora, ¿qué tipos de textos nos van a salir en la PSU de lenguaje? Recuerden, chiquillos, esto lo repito casi siempre, casi en todas las clases, la PSU de lenguaje no mide contenidos, sino que mide habilidades. Pero a través de esas habilidades igual nos miden de alguna manera los contenidos, ¿cierto? Ya no nos van a preguntar qué es un hiperbatón, cuál es el personaje principal, qué sé yo, ¿cierto? Pero sí nos van a preguntar por los tipos de textos que nosotros vimos durante la enseñanza media. Esos tipos de textos van a estar divididos en aquellos literarios, no literarios y de medios de comunicación masiva. Por el momento nos hemos estado deteniendo en lo que son los textos no literarios. Qué buena pregunta la que está haciendo haitiano nacionalizado chileno. ¿Por qué discurso y no texto? Buena pregunta. Decíamos, ¿cierto? Y eso lo dijimos en las primeras clases de texto expositivo, que la palabra texto o la palabra discurso generalmente se utilizan de manera indistinta, se utilizan casi como si fuesen sinónimos. Lo hemos dicho también otras veces, sobre todo cuando estuvimos viendo vocabulario contextual. Los sinónimos totales en el español no existen, no hay prácticamente. Pero sí, hay ciertas diferencias que hacen que las preguntas aparezcan así. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre texto y discurso? Que el texto, podríamos decir, es la parte más escrita y oral, mientras que el discurso ya es la parte, ¿cierto?, que tiene que ver con la ejecución, la puesta en escena de aquel texto. Ahora bien, para las clases prácticas, ahí sí, para la practicidad, ya, para no enredarnos más. Para la practicidad vamos a hablar de texto y de discurso de manera indistinta, ya, así que
no nos detengamos mucho en por qué texto y no discurso. La diferencia es la mínima, así que lo vamos a utilizar casi como que fuesen sinónimos para que no nos confundamos más adelante. Ando hablando como apus, más adelante, ¿qué pasa? Ya, entonces decíamos que los textos no literarios, que son unos tipos de textos que nos van a aparecer en la PSU de lenguaje, ¿cierto? Tienen que ser claros y precisos, es decir, no adentrarnos, ¿cierto?, a nuestras propias opiniones, a nuestra propia imaginación sobre todo. Por eso los textos no literarios manejan más que nada el lenguaje denotativo y la objetividad. El lenguaje denotativo decíamos que tenía que ver más que nada con ese lenguaje que no da lugar a interpretaciones y por ende también no da lugar a la objetividad, es decir, a la interpretación que nosotros podamos hacer de aquellas palabras que aparezcan ahí. ¿Por qué? Porque los textos no literarios en su mayoría buscan exponer la realidad, ¿cierto? Exponer y demostrar la realidad. Por eso trabajan con la función representativa del lenguaje, es decir, nos representan, nos manifiestan qué es lo que va ocurriendo o qué es lo que ocurrió en nuestra realidad. Es decir, los textos no literarios carecen absolutamente de ficción, no son ficcionales, son reales. Es una de las diferencias grandes que vamos a tener junto con los textos literarios. En este sentido, los textos literarios y no literarios actúan como opuestos complementarios, eso también lo hemos dicho varias veces. Lo que el texto literario es, el texto no literario no lo es, y al revés, ¿cierto? Lo que el texto no literario es, el texto no literario no lo va a ser, para que lo tengamos en consideración porque ya pronto vamos a adentrarnos a los textos literarios. Entonces decíamos también que en la clase de hoy vamos a hablar con respecto al texto o discurso argumentativo. Decíamos, chiquillos, recuerden que la diferencia entre texto y discurso para lo práctico, la verdad es que en este momento no nos sirve, así que indistintamente va a aparecer la palabra texto o discurso, nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Pero ya, como partimos la clase, ¿cierto?, diciendo que íbamos a hablar nosotros ahora de discurso argumentativo, tenemos que tener en consideración que el texto o discurso argumentativo tiene siempre la finalidad de un debate, ¿cierto?, de nosotros poner en ejecución, de dar a conocer nuestras opiniones, y esas opiniones defenderlas, porque la verdad es que cuando nosotros damos una opinión, con la idea es precisamente de ganar, ¿cierto? El discurso argumentativo es un ejercicio para ganadores, digámoslo de alguna manera. El texto argumentativo es un texto que nosotros creamos cada vez que nosotros opinamos y argumentamos, debatimos, qué sé yo, lo hacemos con la finalidad de ganar, sea una ganancia mínima, ¿cierto? El permiso para salir a lo mejor de carrete mañana, que es viernes, o algo más grande. Por ejemplo, cambiar una ley dentro del país, ¿cierto? Poner en demostración, ¿cierto?, una serie de opiniones, una serie de hechos para ir respaldando esas opiniones y tratar de cambiar el parecer de toda una nación, de todo un país, de un colectivo, de un grupo, o tal vez solamente de mi mamá o mi papá para que me den permiso para salir. Entonces, el discurso argumentativo tiene como objetivo o finalidad, para no confundirnos con esa palabra, dar sustento a la opinión presentada por un emisor mediante la exposición coherente y cohesionada de justificaciones o razones que tienen como propósito convencer, persuadir o disuadir a un otro, ¿cierto?, a la otra persona a la que yo le estoy dando esos argumentos sobre el punto de vista que nosotros hemos planteado. Entonces, el discurso argumentativo básicamente lo que hace es, en palabras súper sencillas, como ya lo estábamos diciendo antes, presentar una opinión y defender esa opinión con uñas, dientes, garras, con todo lo que tengamos para irla defendiendo. Ahora, esas uñas, dientes, garras con las que tenemos que defender el discurso argumentativo, tenemos que también tener cuidado en relación a qué tipo de argumento presento, es decir, qué tipo de justificación o razón presento para ir construyendo mi argumentación, porque no solamente el discurso argumentativo es un discurso para ganadores, sino que el discurso argumentativo es un discurso para aquel, ¿cierto?, que sabe controlar básicamente esta argumentación. Es decir, el discurso argumentativo, si está bien creado, fácilmente puede convencer, persuadir o disuadir a un otro para que haga lo que nosotros queramos. Y a la vez, si nosotros estamos actuando como receptores de ese discurso argumentativo, tenemos que ser muy inteligentes, darnos cuenta si es que la persona nos está tratando de engañar o nos está diciendo la verdad, para que nosotros podamos convencernos o persuadirnos o disuadirnos de lo que nos están diciendo. Por eso mismo tenemos que tener mucho cuidado con el discurso argumentativo, porque es un discurso muy inteligente. Muchas veces los argumentos pueden pasar como que son argumentos reales, pueden pasar como que son argumentos válidos, pero
tal vez son mentiras. Y es ahí donde nosotros como receptores tenemos que tener mucha atención, fijarnos muy bien si lo que nos están diciendo es verdad o no. Entonces, para hacer esto un poquito más sencillo, vemos aquí un ejemplo de discurso argumentativo bien cortito y vamos precisamente, ¿cierto?, a hacer una salvedad que están ahí preguntando por ahí qué es lo que pasa con persuadir, convencer, qué sé yo. Ya, dice: en Chile existen excelentes poetas, tales como Vicente Huidobro, Pablo de Roca, Enrique Lihn y Jorge Teillier. Incluso el país ha ganado 2 premios Nobel de Literatura gracias a 2 grandes representantes de esta corriente, Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Si nosotros nos damos cuenta aquí, tenemos precisamente la presencia de una opinión. En Chile existen excelentes poetas. Podríamos decir que no lo son tantos, pero lo estamos respaldando con una justificación bastante sencilla porque son nombres de poetas reconocidos. Tenemos a Vicente Huidobro, que no es menor, creador del creacionismo, una vanguardia literaria, máximo exponente, ¿cierto?, de la primera mitad del siglo XX. Pablo de Roca, que andaba por ahí por las mismas. Enrique Lihn, maravilloso. Jorge Teillier también, que todavía por suerte está vivo. Ya, tenemos ahí 4 casos de 4 poetas que vendrían a respaldar la idea o la opinión, ¿cierto?, de que en Chile existen excelentes poetas. Sin embargo, si yo aún no quedo convencida de aquella expresión, puedo decir que efectivamente, gracias a los poetas, el país ha ganado también a su vez premios Nobel, ¿cierto?, que están relacionados a la literatura, es decir, por supuesto, a la poesía, tales como Pablo Neruda, dependiente de lo que haya hecho en su vida, ¿cierto?, y Gabriela Mistral. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Estoy dando mis razones, es decir, estoy dando hechos para respaldar una opinión. Y de esa manera muy sencilla, finalmente, horrible la letra, perdón, letra como si fuese de profe de lenguaje, finalmente con esa opinión, yo voy respaldándola a través de hechos, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que fijarnos, que finalmente el texto argumentativo está construido a su vez de una opinión, que ojo, siempre la opinión es subjetiva, versus, ¿cierto?, apoyándose con unos hechos. Y los hechos son los que le otorgan finalmente la objetividad a este discurso argumentativo, porque si no simplemente estaríamos presentando nuestras opiniones sin ningún asidero válido, por lo tanto no estaríamos construyendo un buen o correcto discurso argumentativo. Ya, ahora, estaban preguntando por ahí, ¿qué es lo que pasa con la manipulación, convencer, persuadir? Si el persuadir tiene que ver con la publicidad, como está diciendo ahí, me siento mucho mejor. No, hombre. Profe, en este tipo de discursos pueden identificarse prejuicios, no perjuicios. Prejuicios sí, se pueden identificar. Ya, ¿qué es lo que pasa acá? La diferencia principal que podemos establecer entre convencer y persuadir, ojo aquí, es que en el convencer y el persuadir, en ambos vamos a utilizar hechos. Recuerden que aquí lo que nosotros tenemos que respaldar nuestra opinión es con hechos. Sin embargo, el convencer va a utilizar el raciocinio, es decir, va a utilizar la razón, mientras que el persuadir, a su vez, va a utilizar los sentimientos para presentar lo que queramos defender. En este caso, ambos son hechos, sin embargo, el convencer tiene que ver con la parte más intelectual, con un proceso cognitivo mayor, ¿cierto? Tiene que ver con la manipulación de datos, estadísticas, cifras, etcétera, etcétera, que tengan que ver precisamente con hechos que nosotros podamos intervenir de una manera más de raciocinio, ¿cierto? Y finalmente el persuadir, que va a tener con los sentimientos, va a tener que ver con los sentimientos, con la empatía, con las emociones, etcétera, etcétera. Esos no dejan de ser hechos. Nosotros lo vivimos, nosotros lo sentimos, lo mismo que pasa generalmente con el convencimiento, ¿cierto? Pero son un poquitito más personales. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre convencer y persuadir? Aparte de que uno utiliza la razón y el otro utiliza los sentimientos, es que el convencer es un poquitito más difícil que el persuadir. El persuadir es mucho más sencillo, se puede utilizar prácticamente para toda la población, puesto que idealmente toda la población tendría sentimientos, empatía, qué sé yo, ¿cierto? Se puede utilizar también con los más chiquititos de la casa, eso ya nos indica que el persuadir es más sencillo. No involucra un proceso cognitivo mayor. Si nosotros al niño le decimos que no puede ir a jugar al parque, el niño se va a poner a llorar, va a patalear, qué sé yo, nosotros tenemos que decirlo, pero es que para ir al parque tienes que abrigarte, porque si no, no vas a poder ir más, porque te vas a resfriar, qué sé yo.
estoy utilizando más bien sentimientos. Si yo a ese niño le digo, mira, no puedes ir al parque porque te vas a resfriar, porque en invierno las enfermedades respiratorias solamente suben en un 80% y qué sé yo, el niño no va a entender. Y va a seguir gritando, va a seguir pataleando, va a seguir llorando, etcétera, etcétera. Entonces, el persuadir es más amplio. Generalmente se utiliza en los discursos públicos precisamente porque podemos llegar a la gran mayoría de la población. Contrario de lo que ocurre en el convencer, donde utilizamos datos, estadísticas, refuerzos, ¿cierto?, de otros expertos, qué sé yo, el convencer tiene que pasar un proceso cognitivo un poquitito mayor. Generalmente el convencer lo utilizamos ante personas que nosotros consideramos nuestros iguales en términos de intelecto. Por lo tanto, el convencer es un poquitito más complejo, hay que darle un poquitito más de vueltas, pero en este caso, ¿cierto?, en ambos casos, convencer y persuadir, vendrían siendo los elementos que nosotros utilizamos para tratar de que la otra persona cambie su parecer en este discurso argumentativo. Entonces, para más ejemplos, decíamos que las finalidades del discurso argumentativo eran convencer, persuadir y disuadir. Por el momento no hemos quedado solamente en convencer y persuadir, todavía no hablamos del disuadir. Entonces, tenemos convencer, ejemplo, fumar provoca cáncer de pulmón y complejidades en diversas partes del organismo. Algo totalmente comprobable, si aquí le metemos una estadística, puede ser completamente convencimiento. Persuadir, cuando fumas, dañas tu cuerpo y a todos aquellos que te rodean. ¿Qué es lo que pasa con esa argumentación? Nosotros nos dicen, cuando fumas dañas tu cuerpo y todo lo que te rodean. Los que me rodean generalmente son las personas que yo también quiero. Por lo tanto, me están poniendo ahí un mecanismo más sentimental, ¿cierto? Convencer, persuadir. Convencer, el raciocinio, el cerebro, ¿cierto? Persuadir, los sentimientos, las emociones, el corazoncito. Sin embargo, el disuadir tiene que ver más bien con alejarnos de una idea. Convencer y persuadir, voy a acercar al otro a mi idea, voy a hacer que el otro diga, esta persona tiene razón, sí, tiene razón. Pero el disuadir también va a decir, esta persona tiene razón, pero voy a dejar de hacer algo, me voy a alejar de esa idea. El disuadir, deja de fumar, gastas mucho dinero en cigarrillos, estoy alejando a esa persona nuevamente de la idea de fumar. El disuadir es lo que se ocupa, por ejemplo, cuando en las películas, ¿cierto?, aparece estas personas que a lo mejor se quieren tirar de un puente y le empiezan a dar muchas razones por las que no tiene que acabar con su vida, lo están disuadiendo de hacer la acción que esa persona quiere hacer. Por lo tanto, el disuadir tiene que ver con más bien alejar, convencer y persuadir tiene que ver más bien con acercar a la idea que estamos generando. La verdad es que la línea ahí es bastante mínima, ¿cierto? Porque una vez que acercamos a alguien, la alejamos de su propia idea. Así que ojo con eso, la diferencia es más bien mínima, pero eso serían las tres finalidades del discurso argumentativo. Ahora, tenemos una complejidad más aún, ¿cierto?, en el discurso argumentativo, porque esto no es tan sencillo, que el discurso argumentativo generalmente no se da en estado puro. Es decir, no podemos decir que un texto es 100% argumentativo precisamente porque la argumentación necesita y se vale del discurso expositivo, que era el discurso que estuvimos viendo anteriormente, ¿cierto?, en las clases anteriores, para presentar sus argumentaciones. Por eso mismo, el discurso argumentativo no solamente va a ocupar la función apelativa del lenguaje, es decir, no solamente se debe dirigir a un otro para decirle, oye, mira, esto no tienes que hacerlo o esto sí tienes que hacerlo, sino que además va a utilizar la función representativa del lenguaje, es decir, no va a presentar la realidad informando o exponiendo hechos. ¿Dónde hace esto de la función representativa? Mayoritariamente en la parte de los argumentos, cómo nosotros vamos presentando la información. Ya, chiquillos, alcanzo a leer algunas preguntas solamente. Si no contesto la pregunta, al tiro, ¿cierto? Guárdenla ahí, me la vuelven a hacer hacia el final de la clase. ¿Ocupa el lenguaje connotativo y denotativo a la vez? Sí, exactamente. Como nosotros tenemos que acercar al otro, disuadirlo también puede ser, como tenemos que acercar al otro, generalmente vamos a ocupar distintas técnicas, distintas estrategias para hacerlo. Así que puede utilizar igual lenguaje connotativo. Sí. También se utilizan campañas publicitarias como los de la tele. Sí, efectivamente, el discurso argumentativo, chiquillos, de verdad nos cruza, pero todo el día aparece discurso argumentativo frente a nuestras narices en publicidad y propaganda, que también lo vamos a ver seguramente en la próxima clase. También aparece discurso argumentativo, así que sí, aparece siempre. Ya, justamente lo que estábamos hablando. ¿Cuándo se da este discurso argumentativo? ¿Cuáles son las modalidades del discurso
argumentativo. Para referirnos al discurso argumentativo en términos de modalidad, es decir, cuándo se presenta, tenemos que fijarnos en qué situación también estamos argumentando. Y por eso tenemos la situación inmediata, la situación mediata y la situación diferida. Tal como dice el nombre, la situación inmediata es algo que pasa ipso facto, es decir, que pasa en el momento real, donde tanto el emisor como el receptor están presentes. Debido a eso, como emisor y receptor están presentes, generalmente se presenta en la oralidad, es decir, en el discurso implementado, ¿cierto? Ahí directamente. Eso permite también un intercambio dinámico que permite la refutación, es decir, que emisor y receptor se transformen a su vez en receptor y emisor y así sucesivamente. Es decir, el emisor dice una cosa, el receptor le responde, el emisor vuelve a decir, el receptor vuelve a contestar y así sucesivamente. Por eso, un ejemplo claro de discurso argumentativo de situación inmediata, es decir, que ocurre en el momento, es la discusión. Cuando nosotros discutimos, peleamos con otro amigo, papá, pareja, hermano, qué sé yo, estamos poniendo en ejecución un discurso argumentativo. Recuerden que el discurso argumentativo es un discurso ganador. Si yo me pongo a pelear es porque creo tener la razón. No me pongo a pelear a tontas y a locas generalmente. Generalmente esperemos, ¿cierto? Por lo tanto, la discusión se da un discurso argumentativo. La situación mediata, es decir, la situación donde efectivamente también los emisores y receptores están presentes, pero generalmente la situación mediata es una situación un poquitito más controlada que la discusión, es decir, generalmente hay un moderador o es una situación un poquitito más formal. Al estar, insisto, emisor y receptor presentes, generalmente este discurso argumentativo se da en relación a la oralidad, pero acá emisor y receptor no pueden dialogar de manera continua, ¿cierto? O sea, el emisor dice una cosa, el receptor le responde. No, acá todo es mucho más medido, mucho más establecido. Por eso mismo los contraargumentos, es decir, las respuestas que le va a dar el receptor a ese emisor que está diciendo algo, no va a ser inmediata, sino que tiene que esperarse un poquitito. Por eso también tenemos ejemplos de discurso argumentativo en las conferencias y en los debates, como en la mediación familiar, dice Marcelo Jiménez, exactamente, como en la mediación familiar también. Ahí tenemos que esperar que nos den el pase para que nosotros podamos hablar, como la doctora Ana María Polo, también, exactamente, también. Ahí en ese caso, ¿cierto? En los juicios también tenemos un caso de situación mediata donde es el juez quien está encargado de darle la palabra a cada una de las personas que están ahí presentes. Y después, finalmente, la situación diferida, tal como dice el nombre, es una situación que no se da en la misma instancia, ¿cierto? El emisor y el receptor generalmente no están presentes, sino que uno dice una cosa, el otro la lee, mucho más lento, es un proceso mucho más lento que la situación inmediata e inmediata. Y por eso mismo, tanto emisor como receptor generalmente prefieren la vía escrita, ¿ya? Ahora, tenemos otras vías escritas, por supuesto, que son mucho más rápidas, como lo vendría siendo el chat, ¿cierto? WhatsApp, Instagram, que por ahí dijeron que ya volvió, no sé, en este momento no importa mucho, estamos en clases, pero tenemos otras modalidades escritas que son mucho más rápidas. En esa situación podríamos encontrarnos ante una situación inmediata o una situación mediata. Sin embargo, esta modalidad escrita se refiere más bien a, ¿cierto?, los elementos que aparecen generalmente en la prensa pública o en tratados, ¿cierto?, o en escritos, qué sé yo, porque son modelos mucho más lentos, insisto, la situación diferida es más lenta. Por eso mismo, la argumentación no es mediada por una interacción, como puede ser, por ejemplo, justo están preguntando, ¿cierto?, las columnas de opinión, las cartas al director, como está preguntando Jenny Fonsi, ¿cierto?, Vanel Opacos, que pregunta si pueden ser las cartas, también pueden ser las cartas, puede ser diversos tipos de columnas de opinión, de expertos, de cualquier persona que está contando su parecer, qué sé yo. Ahí tenemos una situación diferida. Los ensayos también, que cierto nos piden mucho hacer ensayos en los colegios, también los ensayos también en su mayoría presentan una situación argumentativa expositiva y eso mismo hace que también que sea una situación mucho más diferida, ¿cierto? Donde se prefiere la modalidad escrita. Ya, entonces, en relación a la situación de enunciación, chiquillos, tenemos que tener claro y manifestarnos y, o sea, dejar esto muy en claro. El discurso argumentativo, chiquillos, generalmente, esperemos, no peleamos solos, no discutimos solos, ni debatimos solos.
Ocurre, ¿cierto? Muchas veces que tratamos de convencernos de algo, persuadirnos de algo, darnos ánimos para hacer algo. Pero eso tiene que quedarnos como un poco con nosotros. El acto de comunicar tiene que ver con un acto de interactuar con un otro. Por lo tanto, el discurso argumentativo, la situación de enunciación, necesariamente va a requerir de un emisor y también de un receptor. Las reseñas preguntan ahí qué pasa con las reseñas. También son situación diferida. El ensayo es argumentativo, sí, tiene las dos características, positivo y argumentativo. Entonces, tal como decíamos, en relación a la situación de enunciación, es decir, cuándo o cómo, en realidad no cuándo, sino que cómo emitiríamos un discurso argumentativo, tenemos la presencia de emisor y receptor, o también conocidos como los interlocutores y la audiencia. Estas personas, emisor y receptor, no van a compartir el mismo punto de vista con respecto al tema del que estén hablando, porque lo que están buscando es que el otro ceda. Recordemos, insisto, cualquier discusión que hayamos tenido con alguna persona, con un profesor, con la mamá, con el papá, con el hermano, con el primo, con quien sea, con el pololo o la polola, que para los extranjeros es novio o novia acá en Chile, ¿cierto? En ese sentido, lo que estamos tratando de hacer es que el otro ceda, que cambie de opinión. Necesitamos que exista un otro entonces para poner en ejecución nuestro discurso argumentativo. En el tema del discurso argumentativo o del texto argumentativo, recordemos que lo estamos ocupando como sinónimos, tiene que ser polémico. Y esta es una de las salvedades importantes del discurso argumentativo. Si el tema no es polémico, por ejemplo, las lentejas son un garbanzo, clarita, las lentejas son una legumbre, ahí sí, ya. Si el tema es las lentejas son una legumbre, es evidente, eso es un hecho, no hay nada que debatir ahí. Las lentejas son una legumbre, o los garbanzos son una legumbre. Pero argumentar si es que las lentejas son ricas o son malas, son sabrosas, pero fibrosas, qué sé yo, no. Ahí ya entramos en un debate y ahí tenemos que empezar a argumentar. Pero el tema tiene que ser polémico, es decir, tenemos al menos que tener dos posturas disímiles, es decir, que no sean iguales. Y finalmente la relación que se da entre emisor y receptor, al contrario de lo que pasaba en el texto expositivo, se va a dar una relación mayoritariamente simétrica, porque recuerden que los argumentos, ¿cierto?, sobre todo los que eran de tipo lógico-racional, es decir, los que tienen que ver con el convencer, ¿qué era lo que pasaba? Decíamos que esos argumentos teníamos que ocuparlo con un otro que nosotros consideráramos un igual. Por eso, la relación que se da mayoritariamente entre emisor y receptor es simétrica. ¿A qué nos referimos con situación simétrica? La situación simétrica o relación simétrica, que es distinta a la que vimos en el discurso expositivo, ¿cierto? En esta parte, los hablantes, como dice acá, tienen una relación horizontal, es decir, ninguno está por sobre el otro. Ambos son similares, lo que genera que la comunicación sea mucho más espontánea. De hecho, por eso a veces nos cuesta leer algún texto argumentativo porque a veces no entendemos muy bien de qué es lo que están hablando. ¿Ya? Y al momento de no entender lo que están hablando significa que no estamos en una relación simétrica con el emisor de ese texto. Contrario a lo que pasa cuando sí entendemos de lo que están hablando, estamos puestos en un contexto determinado, sabemos la referencia de lo que se está hablando, qué sé yo, por ejemplo, que en Santiago siempre se inunda, que ¿por qué se inunda siempre Santiago? Así, todos los inviernos lo mismo, caen 3 gotas y se inundó, ya. Si nosotros hemos vivido en Santiago, si sabemos lo que pasa en Santiago, qué sé yo, tenemos la situación de simetría, ¿cierto? Podemos establecer una igualdad con la persona que está opinando frente a ese hecho. Dicen, o sea, ¿las opiniones son similares? No, las opiniones no son similares, son disímiles. Pero los hablantes tienen que mantener una relación de similitud, sí, ahí sí. Es decir, los hechos, los argumentos que presenten tienen que establecer una cierta similitud. Rodrigo dice, por simétrica se refiere que no hay rangos que los diferencien ni los coloquen en alguna situación de diferente autoridad, o se refiere a que poseen los mismos conocimientos ambas dos. Ambas dos, sí. Ninguno de los dos está por sobre el otro en términos de conocimiento, básicamente, ¿cierto? Mezclando ahí un poco lo que mencionaste tú. Claro, porque tú puedes igual argumentar frente a una autoridad, pero tienes que estar seguro de lo que estás argumentando. Por ejemplo, ¿cierto? Te sacaste no sé, en Chile la nota máxima es un 7, te sacaste un 5.5, pero tú crees que no te mereces ese 5.5 y vas donde el profesor a reclamarle, ¿cierto? A ver si te puede subir la nota. Estás entrando en una situación de discurso argumentativo. El profesor, por situación, ¿cierto?, tiene un rango, entre comillas, superior al tuyo, que vendría siendo el de estudiante o el de alumno. Sin embargo, en términos de conocimiento, ¿cierto?, porque ambos estuvieron presentes en esa evaluación, por ejemplo, pongámosle una evaluación de una disertación, ambos estuvieron presentes, significa que tú tienes los argumentos suficientes para que ese caballero o esa persona, ese
profesora te cambie la nota. Por lo tanto, claro, ahí tienes una diferencia de rango, pero poseen exactamente los mismos conocimientos frente al hecho que se está argumentando. Entonces, y ahora ya nos vamos a la parte de la estructura. La estructura del discurso argumentativo, porque es bien sencilla, porque ya la estamos viendo desde el inicio, ¿cierto? Decíamos que tenemos una opinión y hechos que respaldan esa opinión. En relación a esos hechos, decíamos que teníamos argumentos que buscaban convencer y otros que buscaban persuadir. Entonces, en el discurso argumentativo, esta opinión que nosotros estamos defendiendo se llama tesis. Sencillo. La opinión se llama tesis. La tesis es la idea central de la argumentación y, como ya decíamos, se presenta como una opinión. Ahora bien, muchas veces dentro de los discursos argumentativos la tesis no aparece explícita o explicitada. Eso quiere decir que tenemos que andarla buscando o tenemos que inferirla. Así que ojo con eso, la tesis puede no aparecer, sino que tenemos que estar buscando qué es lo que pasa ahí. Ahora bien, esa tesis, esa opinión, nosotros la defendíamos con hechos. Esos hechos ya sabíamos, ¿cierto? Ya lo vimos. Pueden ser de convencer, es decir, argumentos de tipo más racional, o persuadir, que tenía que ver con argumentos de tipo más emotivo, ¿cierto? Esos argumentos, la definición de argumentos, son datos que respaldan lo planteado en la tesis. Para su aceptación, es decir, para aceptar nosotros estos datos, tienen que conformarse por hechos comprobables y también aceptables para un otro. Y finalmente, la estructura de este discurso argumentativo se compone, por supuesto, con una conclusión. Entonces, la conclusión dice ahí que es la idea a la que se llega una vez que la tesis es comprobada o refutada. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar? ¿Qué quiero llegar con esto? El discurso argumentativo tiene la misma estructura del discurso expositivo, solo que aquí cambian los nombres. El discurso expositivo teníamos introducción, desarrollo, conclusión. En la estructura del discurso argumentativo podríamos decir que tenemos la tesis como introducción, los argumentos como desarrollo y la conclusión como conclusión, actuando por sí misma. Ahora, recuerden, chiquillos, la tesis, la diferencia y la dificultad está precisamente en que la tesis dentro del discurso argumentativo puede como puede no aparecer, es decir, puede estar explícita como puede estar implícita y también a su vez puede estar al inicio del texto o puede estar al final del texto. Así que ojo con eso, a veces cuesta mucho encontrar la tesis. Sin embargo, si nosotros vemos ciertos atisbos de opinión, significa que ante ahí, justamente en ese lugar, está precisamente la tesis. Ejemplo de esto lo encontramos acá. Dice, abusar de los videojuegos es malo. Dice, es malo. Digo que abusar de los videojuegos es malo para tu salud porque si pasas muchas horas frente a la pantalla, tus ojos se cansan, pudiendo generar el uso de gafas debido al esfuerzo sometido. De la misma forma, al abusar de las horas de videojuegos, puedes estar mucho tiempo sentado y por ende, engordar. Por lo tanto, lo ideal es no jugar más de una hora al día a los videojuegos para evitar los problemas a la vista y el sedentarismo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Entonces, tenemos claramente una estructura de tesis, argumentos y conclusión. La tesis está precisamente planteada. Esta es una estructura muy sencilla, por si acaso. Tenemos en la PSU, por supuesto, textos mucho más complejos. Tenemos, por supuesto, en la tesis, encabezando, ¿cierto?, la argumentación. Abusar de los videojuegos es malo para tu salud. ¿Cómo corroboro yo esa opinión? Es decir, ¿cómo respaldo esa opinión que aparece ahí? Con hechos, con datos, con estadísticas, con menciones, qué sé yo. Porque si pasas muchas horas frente a la pantalla, tus ojos se cansan, pueden ¿cierto? Todo lo que aparece acá. Tenemos el caso de los ojos cansados, lo que puede generar el uso de gafas. Tenemos también, ¿cierto?, que al abusar de las horas de los videojuegos podemos estar mucho sentados y por ende engordar. Finalmente, y por lo tanto, es decir, la conclusión, lo ideal es no jugar más de una hora al día a los videojuegos para evitar problemas a la vista y el sedentarismo. Tenemos ahí la estructura básica de tesis, argumentos y conclusión. Y ahora, y para ir cerrando, ¿cierto?, esta parte de la clase, ¿qué es lo que ocurre aquí? Los argumentos, ya decíamos, lo íbamos a dividir entre aquellos que buscan convencer, racional, ¿cierto?, o persuadir, que tenía que ver con las emociones. Sin embargo, los argumentos a su vez también se pueden dividir en base, garantía y respaldo. ¿Qué es lo que ocurre entonces aquí? La base de una buena argumentación es simplemente responder el por qué. ¿Por qué? Porque es una justificación
fácil de aceptar. Decía, ¿cierto? Nuestra tesis: abusar de los videojuegos es malo para tu salud. ¿Por qué vendría siendo malo para mi salud según esta argumentación? Porque si pasas muchas horas frente a la pantalla, tus ojos se cansan, pudiendo generar el uso de gafas debido al esfuerzo sometido. Tenemos ahí entonces el elemento, ¿cierto?, de una simple base. Es un argumento muy sencillo, de fácil aceptación, bien básico. Además, cuando la argumentación necesariamente es sencilla, no tenemos que pensar un poquitito más allá de lo que tengamos que hacer. Simplemente muchas veces nos quedamos en la base. Ya esas argumentaciones que le hacemos a nuestros hermanos o a nuestros primos, ¿cierto? Argumentaciones sencillas, fácil. Dicen ahí, profe, es una falacia eso. Sí, chiquillos, sí, es un ejemplo solamente, así que ojo. Falacia, yo todo el día jugando y comiendo sin engordar. Just Dance, no me acuerdo cómo se llama ese, el Pump It Up, el refutado. Sí, chiquillos, sí, es un ejemplo solamente. Sí, sabemos que hay muchos videojuegos que sí ayudan con la salud. Ya, entonces, la base es una justificación sencilla, un argumento bien fácil de ubicar. Ahora, después de la base, vendría la garantía. La garantía es una idea que sirve de vínculo entre la tesis y la base. Ahora, el problema es que no siempre esta garantía está explícita, porque muchas veces es muy obvia. La garantía, tal como dice el nombre, garantiza porque la base es pertinente para validar la tesis. Es decir, ¿qué tiene que ver la base que yo planteé en mi tesis? Muchas veces, insisto, esta garantía está implícita, no aparece ahí claramente, tenemos que andarla buscando. Pero la garantía finalmente tiene que ver con un nuevo argumento que vuelva a unir la información que se me presenta ahí. En este caso, la argumentación que nosotros leímos recién no parece una garantía explícita, pero sí la podemos obtener al decir que la salud que se ve afectada es generalizada a raíz del sedentarismo. ¿Por qué? Porque me decía que me iba a afectar los ojos, ¿cierto? Como primer argumento que tenía que ver con la base. Decía también que probablemente iba a engordar. ¿Por qué? Porque me iba a volver sedentario, no iba a estar jugando, no iba a estar moviendo por estar jugando videojuegos, etcétera, etcétera. Hay que buscarla, hay que inferirla. Y finalmente, uno de los argumentos más fuertes que podemos entregar dentro de lo que es nuestra argumentación vendría siendo el respaldo. El respaldo son datos corroborantes que sostienen las garantías. Pueden ser ejemplos, citas de autoridades, comparaciones, estadísticas, datos estratégicos, etcétera, etcétera. Los respaldos, finalmente, nosotros comprobamos que lo que estamos diciendo es correcto. Ahora, como el texto anterior era bastante sencillo, ¿cierto? No teníamos que andarlo buscando por ninguna parte, era muy sencillo. De hecho, incluso incluía una falacia, tal como dice Juan Vilcha, ¿cierto? Porque claramente sabemos que hay videojuegos que no son tan así, que no nos generan todos esos daños que aparecen ahí. Es un texto muy sencillo, por lo tanto, respaldo no tiene. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos comprobar que lo que aparece en ese texto es válido, es correcto, es verdadero? ¿Cómo, según ustedes, podríamos comprobarlo? Si me dicen que el respaldo son datos que corroboran, que sostienen las garantías, que pueden ser ejemplos, citas de autoridades, comparaciones, etc. Gráficos, dice Vanel Opacos. Realizando un estudio también, dice Vanel Opacos. Con datos, dice Javiera Pineda. Exactamente, ¿cierto? Realizando un estudio, podemos comparar la población entre aquella población que sale a correr todas las mañanas y la población que se despierta a las 12 del día jugando videojuegos. Con bibliografía también, diciendo, ¿cierto? Un estudio realizado en Massachusetts del año 2017 comprobó que tal cosa. Encuestas también podría ser, hacerles encuestas, por ejemplo, de datos de cuántos chicos ocupan gafas de los que juegan videojuegos o no. Estadísticas y cifras, exactamente. Recurriendo, por supuesto, también a personas que tengan que ver con este mundo. Puede ser un psicólogo, si pensamos que estamos hablando del sedentarismo, que eso igual influye, ¿cierto? Podemos hablar con un psicólogo, con un fisioterapeuta, con un profesor de educación física, con un kinesiólogo, con un traumatólogo, con un médico general, etcétera. Cualquier persona que tenga que ver finalmente con nuestra salud, ¿cierto? Entonces, lo que dicen ahí, gráficos, realizando un estudio, datos, bibliografía, encuestas, estadísticas, cifras, todo aquello nos sirve para corroborar que ese estudio, esa idea, eso que se presentó ahí con los videojuegos, es correcta. Efectivamente, entonces, chiquillos, súper bien, caridad feliz para ustedes. Ya, para resumir, la argumentación, decíamos, ¿cierto?, se compone de tesis, acá, importantísimo, porque la tesis era, acuérdense, una opinión
horriblemente escrito como siempre, argumentos y una conclusión. Esta es la estructura básica, ya la base de toda argumentación. Pero esta argumentación, a su vez, los argumentos los vamos a dividir en 3. Vamos a tener la base, que en el fondo responde al por qué, la garantía, que va a responder al qué tiene que ver la base con la tesis, y finalmente el respaldo, que es cómo compruebo yo que lo que estoy presentando ahí es correcto. Bien sencillo. ¿Ya? Entonces tenemos la base de nuestra argumentación, tesis, argumentos, conclusión, pero los argumentos los podemos dividir en base, garantía y respaldo. Ya, nos vamos al texto de la clase. Ha avanzado súper rápido esta clase. Ya, entonces, chiquillos, evidentemente, ¿cierto? Ya lo dijimos, como estamos en situación de discurso argumentativo, obvio que el texto que vamos a leer también es un discurso argumentativo. Préstale harto ojo, porque es un texto largo. No largo de tener muchos párrafos, sino que el primer párrafo, imagínense todas las líneas que tiene. Dice, la revolución que la televisión causa en la familia, sobre todo por su influencia en los niños, nada tiene que ver con la perversidad bien sabida de sus contenidos, sino que proviene de su eficacia como instrumento para comunicar conocimientos. El problema no estriba en que la televisión no eduque lo suficiente, sino en que educa demasiado y con fuerza irresistible. Lo malo no es que transmita falsas mitologías y otros embelecos, sino que desmitifica vigorosamente y disipa sin miramientos las nieblas cautelares de la ignorancia que suele envolver a los niños para que sigan siendo niños. Durante siglos, la infancia se ha mantenido en un limbo aparte del que solo iban saliendo gradualmente los pequeños de acuerdo con la voluntad pedagógica de los mayores. Las dos fuentes principales de información eran, por un lado, los libros, que exigían un largo aprendizaje para ser descifrados y comprendidos, y por otro, las lecciones orales de padres y maestros, dosificadas sabiamente. Los modelos de conducta y de interpretación del mundo que se ofrecían al niño no podían ser elegidos voluntariamente ni rechazados, porque carecían de alternativa. Solo llegados ya a cierta madurez y curados de la infancia, iban los neófitos enterándose de que existían más cosas que en el cielo y en la tierra de las que hasta entonces se les había permitido conocer. Cuando la información revelaba las alternativas posibles a los dogmas familiares, dando paso a la angustiosa incertidumbre de la elección, la persona estaba lo suficientemente formada para soportar mejor o peor la perplejidad. Pero la televisión ha terminado con ese progresivo desvelamiento de las realidades feroces e intensas de la vida humana. Las verdades de la carne, el sexo, la procreación, las enfermedades, la muerte, y las verdades a la fuerza, la violencia, la guerra, el dinero, la ambición y la incompetencia de los príncipes de este mundo, se hurtaban antes a las miradas infantiles, cubriéndolas con un velo de recato o vergüenza que solo se levantaba poco a poco. La identidad infantil, la mal llamada inocencia de los niños, consistía en ignorar esas cosas y no manejar sino fábulas acerca de ellas, mientras que los adultos se caracterizaban precisamente por poseer y administrar la clave de tantos secretos. El niño crecía en una oscuridad acogedora, levemente intrigado por esos temas, sobre todo los que aún no se respondían del todo, admirando con envidia la sabiduría de los mayores y deseosos de crecer para llegar a ser dignos de compartirla. Pero la televisión rompe esos tabúes y con generoso embarullamiento lo cuenta todo. Deja todos los misterios con el culo al aire y la mayoría de las veces de la forma más literal posible. Los niños ven en la pantalla escenas de sexo y matanzas bélicas. Desde luego se enteran de que los políticos mienten y estafan y de que otras personas se burlan de cuanto sus padres les dicen que hay que venerar. Además, para ver televisión no hace falta aprendizaje alguno especializado. Se acabó la trabajosa barrera que la alfabetización imponía ante los contenidos de los libros. Ya, este texto es de Fernando Savater, se llama El valor de educar y es un fragmento. Ojo con Fernando Savater, ha salido varias veces en la PSU. Este es un texto del DEMRE, por si acaso. Ya. Sobre todo considerando las palabras que aparecen ahí, que generalmente uno no las ve en los ensayos PSU. Pero ese es un texto del DEMRE. Y Fernando Savater salió hace algunos años de nuevo mencionado. No es el mismo texto, pero ha salido, que es un texto que nosotros revisamos, que era un texto sobre unos caballos y que tenía que ver con el campo y cómo el campo ha llegado a la ciudad y qué sé yo. Así que ojo con él, para que lo busquen por ahí en internet.
Ya, ¿y quién es el profe? Es un ensayista. Dice, según el párrafo 1, antes de la aparición de la televisión, ¿cuáles eran las dos fuentes principales de información en los procesos de educación infantil? A. Los mitos y relatos de ficción y la interpretación de los mismos. B. Los textos de estudio y las enseñanzas orales de la familia y la escuela. C. La enseñanza formal del colegio y la orientación ética de algunas instituciones. D. La voluntad de aprendizaje y la necesidad de desarrollo social y cultural. Finalmente, E. El esfuerzo pedagógico de los docentes y la obligación moral de las familias. B. La mayoría dice que es la letra B. Vamos a ver inmediatamente porque parece que están de acuerdo todos con que es la letra B. Vamos a ver si es la letra B. Y efectivamente, chiquillos, claramente, ¿cierto? Los textos de estudios y las enseñanzas orales de la familia y la escuela. Bien, chiquillos, era una pregunta sencilla, la habilidad era comprender, analizar, es decir, era información que aparecía en el texto. Recuerden que cuando nos dicen o nos señalan, ¿cierto?, en la pregunta, según el párrafo... Pucha, marqué súper mal. Cuando nos preguntan en el párrafo 1, ¿cierto?, en el párrafo 2, en el párrafo 3, en el párrafo X, da lo mismo, ¿cierto? En qué párrafo sea. La pregunta generalmente va a ser pregunta de tipo textual, es decir, la información va a aparecer ahí porque me están guiando, me están diciendo, mira, tienes que ir a este párrafo, hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces, efectivamente, en este caso la habilidad es la de comprender y analizar, que es una pregunta o que es una habilidad de extracción de información. Entonces, tal como decían ustedes, la opción B es la clave del ítem anterior, puesto que tal como se establece en el primer párrafo, lo dice, ¿cierto? Las dos fuentes principales de información eran, por un lado, los libros, que exigían el largo aprendizaje para ser descifrados y comprendidos, y por otro, las lecciones orales de padres y maestros dosificadas sabiamente, que en el fondo es decir, los textos de estudio y las enseñanzas orales de la familia y la escuela. Es decir, se establece en el texto que tanto los libros como las enseñanzas de la familia, ¿cierto?, y de los maestros son las fuentes principales de conocimientos antes del surgimiento masivo de la televisión. Súper bien. Pregunta número 2. El propósito comunicativo del fragmento es... Y esta era la pregunta que les decía. Para este tipo de preguntas es necesario saber qué tipo de texto es, hacia dónde nos estamos enfocando, de qué me están hablando, básicamente. A. Probar que el aporte de la televisión a los niños es realmente nulo, pues la mayoría de los programas no son culturales. B. Manifestar que la televisión ha introducido un quiebre en la cultura familiar al convertirse en el centro de atracción de sus integrantes. C. Confirmar que el gran éxito de la televisión se debe a que satisface los intereses culturales del público. D. Afirmar que el rol social de la televisión se ha desdibujado en virtud de la permanente búsqueda de audiencias. E. Plantear que la televisión, siendo efectiva en su finalidad, entrega información de diversa índole sin ningún tipo de filtros. Dice Víctor Hugo. La respuesta correcta era la letra E. Plantear que la televisión, si bien es efectiva en la finalidad, ¿cierto?, que es lo que quiere lograr, entrega información de diversa índole sin ningún tipo de filtros. Súper bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Interpretar. Recordemos que es un texto de tipo argumentativo. Estaban argumentando qué era lo que pasaba con la televisión, con los niños, con la gente antes, qué sé yo. A Fernando Savater le encanta hacer este tipo de comparaciones entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, porque no sé qué tiene él con la modernidad. Dice, para resolver este ítem hay que lograr determinar, es decir, interpretar cuál es el propósito que tiene el emisor para comunicar sus ideas, desarrollándolas en el fragmento anterior. Así, se puede establecer que el emisor se propone analizar el fenómeno de la influencia televisiva en la formación ética e intelectual de la infancia. ¿Qué es lo que me dice Fernando Savater? Es decir, el emisor. La televisión es un elemento de efectiva comunicación. Logra calar profundo en las conciencias de los televidentes. Debido a esto, tiene un gran influjo en la formación ética e intelectual de los televidentes, en especial de los niños. Él decía, ¿cierto?, que ahora cualquiera puede llegar en el fondo a ser grande. Básicamente, ¿cierto?, a hablar temas de grandes, a ver que las cosas no son como eran, que decía ahí, por ejemplo, que los políticos o los gobiernos son corruptos. No se sorprendían después ellos más grandes viendo esas realidades, sino que ya las saben desde más chiquititos porque está la televisión se los enseña. Ahora bien, es lo que comunica lo que, por el hecho de no tener filtro alguno, expone a los niños a conocimientos que no son del todo comprensibles
o conocimientos a los que no debiesen verse expuestos en la infancia. Por supuesto, todo esto desde la lógica y perspectiva del autor. Al realizar esta lectura, entonces, se concluye que la clave del ítem solo puede ser la opción exactamente. Dice Adonis Scorpion, porque es argumentativo, y el verbo tiene relación plantear. Efectivamente. Daniel Opacos dice, los demás alternativas decían que afirmaba o confirmaban. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Probar, confirmar, ¿cierto? Ambas palabras, probar y confirmar, me dice que algo ya se hizo. Recordemos que el texto argumentativo lo que está tratando de hacerme es de comprender algo, un fenómeno que me están presentando. Por lo tanto, ni probar ni confirmar podían ser parte de esto. El probar y confirmar ya vendría siendo casi la finalidad última del discurso argumentativo, es decir, la conclusión, pero de una tesis bien hecha y de un texto mucho más largo. Este simplemente era un fragmento, por lo tanto, no podría haber sido ni probar ni confirmar. Manifestar y afirmar también tiene que ver mucho más con lo expositivo que con lo argumentativo. El único verbo, ¿cierto?, que tiene que ver con lo argumentativo totalmente es plantear. Así que efectivamente, súper bien, plantear, es decir, darme la duda, darme la inquietud. Ya, y lo último, la perspectiva discursiva dominante, asumida por el emisor en el fragmento anterior respecto a la televisión es A, crítica, B, parcial, C, objetiva, D, reflexiva o E, neutral. La perspectiva discursiva, es decir, la visión dominante que tiene el emisor del fragmento anterior respecto a la televisión. ¿Qué es lo que opina? ¿Cómo es su opinión frente a la televisión? Me tinca que aquí vamos a tener problemas, porque hay muchas respuestas distintas. A, C, D. La opción correcta es la letra P, parcial. La habilidad que se está empleando es la de evaluar. Primero nos vamos a fijar en la habilidad, ¿cierto?, de evaluar, y después nos vamos a fijar por qué es la letra B. Ya, ¿por qué es la habilidad de evaluar? Me están preguntando, ¿qué dice Jenny Fonsi? Sí, pues yo sabía que aquí me iban a linchar. Ya, ¿por qué la habilidad es evaluar? Precisamente porque me están preguntando, ¿cierto? Me dicen, la perspectiva discursiva dominante asumida por el emisor del fragmento anterior respecto a la televisión es, me dice, ¿cómo es la opinión, dominantemente, cómo es la opinión del emisor, es decir, de Fernando Savater, en relación a la televisión? Según el DEMRE, insisto, ojo, yo también me hubiese equivocado en esta pregunta. Ya, según el DEMRE, me estoy poniendo ahí el parche antes de la herida. ¿Por qué es la B? Ya, insisto. ¿Qué es lo que teníamos que hacer aquí en esta pregunta? Aquí es necesario emitir un juicio sobre la perspectiva discursiva del emisor del fragmento anterior. Es decir, se requiere que evalúe la perspectiva con la que el emisor trata el tema de la televisión. Hasta ahí vamos bien. Ya fue algo que dijimos. La perspectiva del emisor es parcial debido a que su tratamiento de la televisión y del influjo de esta en la formación de los niños es claramente negativo. El emisor no realiza una crítica de la televisión, sino que la analiza como un fenómeno pernicioso desde el comienzo del fragmento anterior, adjudicándole además una negativa influencia en el proceso de conformación ética de los niños, negándoles los procesos propios de la infancia y adelantándoles conocimientos que, según el emisor, no estarían listos para comprender. Así, solo por mencionar un ejemplo, el emisor plantea con total parcialidad, puesto que por lo demás lo positivo que observa en la televisión es, de acuerdo con su desarrollo, negativo. No hay virtud en que la televisión desnude las verdades de la vida para los niños cuando aún no es tiempo para que la conozcan, que la televisión está caracterizada por la perversidad bien sabida de sus contenidos. Junto con lo anterior, la televisión transmite falsas mitologías y otros embelecos. Claramente es una pregunta trampa. Si yo soy sincera, creo que está mal planteada, pésimamente planteada, porque claramente no es parcial, chiquillo. Ya aquí en este caso yo tengo que, como profesora, tengo un poco que negarme a lo que dice el DEMRE. Podría haber sido crítica, e incluso reflexiva, porque está haciendo una reflexión. Pero yo diría que es más crítica, ¿cierto?, que parcial, porque una cosa parcial es algo que no es ni chicha ni limonada, no es ni bueno ni malo, ¿cierto? Eso uno entiende por parcial.
Ahora, si lo entendemos como parcializada, es decir, que solo nos muestra una parte de la televisión, ok, ahí podría ser. Pero si dijese, insisto, parcializada, no parcial, parcializada. Es decir, que me ofrece solamente la perspectiva negativa. Eso es lo que me está planteando el DEMRE, básicamente. Eso es lo que me quiere explicar, que es lo que está preguntando Mechi, ¿cierto? Que ese no entendí. Me está diciendo, el texto es sumamente negativo con la televisión. Dice que es un falso dios, que los embelecos y que no sé qué cosa más. Parcializada, pero no parcial. Insisto, aquí como profesora de lenguaje yo tengo que totalmente decir, no, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó, DEMRE, por favor? Ya. Pero esa es la respuesta del DEMRE. A eso se refiere con parcial, que toda la televisión es mala. Pero en ese sentido entonces se parece más a crítica, ¿cierto? Más que parcializada. Así que los que contestaron yo igual les doy su estrellita en la frente, chiquillos, perdón, que los que contestaron que era la letra A, igual les doy su estrellita en la frente porque efectivamente, claramente podría haber sido la A. Sí. Capaz que haya sido de pilotaje. Capaz, pues en una de esas puede haber sido pregunta de pilotaje. Pero, profe, si tiene una visión negativa, entonces no es parcial. No, no puede ser parcial, insisto. Pero parcializada, sí. Ahí sí que sí. Pero no parcial. Bu de rebu. Ya. Chiquillos, que fue lo que vimos en la clase del día de hoy. Características de discurso argumentativo. Discurso hecho para ganar. Nadie argumenta pensando que va a perder. Modalidades. Decíamos que el discurso argumentativo se da prácticamente en todo nuestro espacio, ¿cierto? Nosotros constantemente estamos argumentando, la publicidad, la propaganda, la argumentación nos bombardea por todos lados. Situación de enunciación. Teníamos emisorio y receptor y que ambos, emisorio y receptor, generan una relación de simetría. Situación de enunciación. Y finalmente la estructura, tesis, la opinión, argumentos, los hechos, conclusión, la idea a la que yo llego si es que refuto o compruebo mi tesis. Y en la parte de los argumentos decíamos que podían ser base, garantía, respaldo. Base es el argumento más sencillo, más simple que podemos encontrar en una argumentación. Garantía, lo que une la tesis con la base, es decir, qué tiene que ver lo que estoy planteando. Y finalmente la garantía, que es la opinión de un experto, la opinión de un otro, o un respaldo mucho más ajeno que compruebe que lo que estoy presentando en mi tesis es correcto. ¿En qué caso hemos representado el texto argumentativo en el diario? ¿En qué noticias, por ejemplo? En las noticias, no. En las noticias no aparece y no va a aparecer argumentación. Pero sí puede aparecer en las partes donde es un otro el que da sus argumentos. Por ejemplo, las cartas al director no es función del diario, sino que es lo que un otro, en este caso uno como receptor, ¿cierto?, quiere hablar sobre alguna noticia en particular. Las columnas de opinión, que también son ajenas al diario, el diario no se hace responsable de esto por las columnas de opinión que aparezcan, casi siempre siguen las líneas editoriales, pero no se hace responsable de los argumentos que aparezcan ahí porque se entiende que es la persona la que está diciendo eso y no el diario en su conjunto. Las críticas especializadas que tienen, y eso ya es parte del diario, que tienen que ver, por ejemplo, con críticas gastronómicas, críticas al cine, críticas de arte, en ese sentido, como ya vendría siendo la parte final del diario, ya no, pero las noticias mismas no aparecen. ¿Cómo saber en el momento si es verdadero el respaldo de una argumentación? Imposible saberlo en el momento. Imposible. Ahora, si tú estás, por ejemplo, en un debate, tú tendrías que exigir que el grupo debatiente, que por ejemplo te presenta un respaldo súper bonito de un gráfico, qué sé yo, tienes que exigir que aparezca la fuente, que la fuente sea fidedigna. Por otro lado, tienes también que exigir que el gráfico esté bien construido. Hace algunos años nos pasó acá en Chile, por eso les decía que la argumentación hay que tenerle mucho ojo y mucho respeto y ser capaces de no solamente tener un buen argumento, buen argumentar, ¿cierto?, sino que también de ser un buen crítico de la argumentación que se presenta. Hace algunos años en Chile, en un debate presidencial, justamente la persona que es presidente actualmente de la Nación presentó un gráfico donde los palitos de los gráficos, digamos, las barras, no los palitos, las barras estaban alteradas. Por ejemplo, se decía, esto es un ejemplo, no me acuerdo exactamente bien cómo fue, pero decía que la delincuencia había bajado en un 50% en su gobierno, mientras que en el gobierno de la otra persona había subido en un, 80%. Pero los gráficos estaban alterados y hacía parecer que ese 80% fuera así gigante, muy grande, y que el 40% fuese pequeñito, muy chiquitito, cuando sabemos que en realidad es la mitad. Tenemos que fijarnos en esos datos también.
Ya, los respaldos tienen que estar bien construidos, tienen que ser buenos argumentos. Por eso la próxima clase la vamos a dedicar exclusivamente a argumentos, porque tenemos que fijarnos bien que los argumentos estén bien construidos. Ya, profe, ¿podrías explicar, por favor, lo de diferenciar a disuadir de convencer y persuadir? Es que no lo entendí muy bien. Ya. La disuasión es alejar a uno, al receptor en este caso, ¿cierto?, de la idea que tiene. Para disuadir a ese receptor, ¿cierto?, tú puedes experimentar o puedes utilizar dos tipos de argumentos, a grandes rasgos, insisto, porque esto tiene muchos subtipos, pero a grandes rasgos tú puedes utilizar dos tipos de argumentos. Los argumentos que van a buscar convencerlo, a utilizar, es decir, argumentos que apelen a la razón, a lo cognitivo, al intelectual, y puedes utilizar también argumentos que tengan que ver con los afectos, es decir, argumentos que busquen persuadir, afectos, cariños, mimos, ponerse en el lugar del otro, qué sé yo. Esa es la diferencia entre convencer y persuadir. Convencer, argumentos de tipo más bien lógico-racional. Persuadir, argumentos más bien de tipo persuasivos, afectivos. Ya, chiquillos, terminamos. Chiquillos, que estén súper bien. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que las clases de lenguaje son los días jueves de 7 a 8 de la tarde, hora chilena. No sé qué hora son en otros países. Terminamos la clase el día de hoy. Chicos, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde como siempre. Entonces, un gran abrazo y un gran beso. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.